Al comienzo de la guerra, los hombres aún iban a caballo a la batalla, esperando encontrar un conflicto rápido y limpio en un terreno elegido por ambos bandos. 4 años más tarde, esos mismos hombres, o sus reemplazos, se moverían en cajas blindadas motorizadas y sobre ruedas llamadas tanques, que suponían una medida de protección contra el fuego enemigo y la posibilidad de romper el estancamiento en el frente de trincheras que se extendía a lo largo de 725 kilómetros, desde la costa de Bélgica hasta los Alpes suizos, territorios neutrales. Las ametralladoras y la artillería pesada sustituirían a las bayonetas, artífices principales desde entonces de las heridas recibidas por los soldados. Los aviones, al principio menospreciados al creerse que serían poco útiles en la contienda, se convirtieron en los ojos del largo alcance para los cañones, que fueron los protagonistas que infligieron nuevos tipos de daño. También se utilizaron cada vez en mayor medida para llevar la guerra tras la línea del frente. Esas fueron las nuevas dimensiones que aportó la guerra, es decir, la guerra de trincheras, el conflicto mecanizado, los proyectiles de largo alcance y los bombardeos aéreos. Pero hay diferentes maneras de recordar los cambios que este conflicto llevaría a los territorios implicados. En las esquinas, en las plazas y en la tierra reservada para rememorarlos, se encuentran los nombres de los caídos, escritos para que todos los veamos ahí para siempre. Ese es el legado real de la guerra. Y todo empezó con la muerte de un solo hombre. Este hombre era el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. Un disparo resuena en una calle abarrotada. Un hombre cae inerte en su carruaje. La gente corre a ayudarle y a detener al asesino. Nadie puede hacer nada. Con un único disparo, el mundo entra en guerra. Un hombre mata a otro y la juventud de una generación se ve abocada al cambio. Un cambio para mejor, un cambio para peor, en cualquier caso un cambio irrevocable. Fue mucho más que un simple asesinato por motivos políticos. Fue algo más que una simple muerte en una calle polvorienta durante una tarde calurosa, porque supuso el principio de la que actualmente denominamos la Gran Guerra. En ese momento, Europa estaba repleta de tratados cruzados que ofrecían ayuda mutua en caso de litigio. Rusia estaba comprometida a ayudar a Serbia. Francia, a su vez, estaba ligada a Rusia. Y Alemania, por su parte, estaba dispuesta a unirse al bando austrohúngaro. También Francia y Alemania tenían viejas rencillas que solucionar entre ellas, porque Francia había perdido la guerra franco-prusiana. Como parte del Tratado de Paz, tuvo que entregar las tierras de Alsacia y Lorena a Prusia, que después se convertiría en parte integrante de Alemania. Francia anhelaba recuperar esos territorios prioritariamente. De hecho, todo su plan bélico se basaba en un ataque contra Alemania para poder recuperar esas tierras anexionadas. Al principio de la guerra, Alemania era el país más avanzado en cuestión armamentística. Tenía ingenieros y las fábricas se reconvirtieron para producir acero, vital para fabricar las armas, y los nitratos necesarios para los explosivos que propulsaban las balas. También habían desarrollado proyectiles altamente explosivos que al impactar hacían mayor daño que la metralla más ligera que disparaban las armas ligeras. Estas nuevas estrategias jugarían un papel decisivo en la muerte en las trincheras. Esos mismos científicos e ingenieros también habían desarrollado paralelamente un uso nuevo para gases venenosos. Al principio los soltaban cuando el viento se dirigía hacia las trincheras del ejército contrario, pero al final se lanzaban proyectiles llenos de gas contra las líneas enemigas. Se esperaba que eso debilitara las líneas defensivas. Los alemanes usaron gas por primera vez en la segunda batalla de Ypres en 1915. Fue toda una sorpresa y evidentemente causó muchas molestias y desconcierto en el bando británico, pero no fue suficiente para ganar la batalla. Los primeros sistemas de lanzamiento de gas eran muy sencillos. Solo había que destapar el recipiente y esperar a que el gas llegara a las líneas enemigas.
El problema, por supuesto, era que si se producía un cambio en la dirección del viento, eso podría llevar el gas hacia los propios atacantes. Con el avance de la guerra, los sistemas de lanzamiento mejoraron y los recipientes de gas empezaron a dispararse desde armas de artillería con un efecto mucho más impactante. Pero hay que recordar que era un arma de desesperación, un último intento desesperado para romper el punto muerto del frente occidental, simplemente envenenando. Una máscara antigas y al final todos los soldados la llevaban y tomaban medidas contra los gases tóxicos. Había escuelas especiales en las que se podían aprender dichas técnicas, así que el potencial asesino del gas fue relativamente limitado. A menudo, al final de la guerra, era igual de efectivo, en vez de lanzar gases, la mera sugerencia de que se usaban, por ejemplo, mediante humo. Normalmente, si el enemigo atacaba y algún tipo de humo se acercaba, siempre había alguien sensato que daba por sentado que se trataba de gas. Seguramente no lo era. Pero solo con sugerir que se trataba de gas, los soldados se ponían la máscara, resultando entonces difícil que lucharan eficazmente mientras la llevaran puesta. Más tarde, cuando en el combate se lanzaba el gas mediante proyectiles, se podía alcanzar lo más profundo de las posiciones enemigas, obligando a las tropas de la retaguardia y a las de comunicaciones a usar sus máscaras, siendo entonces menos eficaces de lo que podrían haber sido. El gas era muy útil para atacar los sistemas de comunicaciones del enemigo. Se saturaba una zona con gas, particularmente la de los teléfonos, creando así zonas envenenadas e inconvenientes al enemigo en lugar de intentar matarlo. Aunque el gas podía matar a la gente, y de hecho lo hacía, era ante todo un arma molesta, no un arma asesina, y eso, a pesar de su mala reputación, lo convertía en un arma más humana. Las ametralladoras causaron mayor número de muertes. Con estas, un único tirador sentado en una posición fortificada y protegida podía eliminar compañías enteras de tropas enemigas mientras éstas avanzaban hacia él campo a través. La devastadora capacidad de fuego y la facilidad con la que podían apuntar cambió para siempre el estilo de combate cuerpo a cuerpo. Esta nueva arma acabaría para siempre con los caballos como medio de transporte de las tropas que iban al frente. Ya no habría más cargas de caballería valientes y extravagantes para aprovechar los huecos en las líneas enemigas. Un oficial británico, el teniente coronel G. Seaton Hutchinson, escribió: «Describo un escuadrón de caballería india. Rostros oscuros bajo cascos brillantes galopando por el valle hacia la colina. Estos jinetes expertos galopaban a través de una lluvia de fuego, levantando ligeramente sus monturas sobre los agujeros de los proyectiles, girando y moviéndose a través de la descarga de artillería. Las filas se iban debilitando. No logró escapar ningún hombre». Tanques. Esos vehículos se habían desarrollado para sustituir a los caballos y se utilizaban para aprovechar los huecos de las líneas enemigas. Los describían como potentes, a prueba de balas, con blindaje en el motor, capaces de destruir ametralladoras, cruzar el campo y las trincheras, solventar problemas y ascender por rampas de tierra. Durante los primeros años hubo algunos problemas técnicos, ya que se quedaban atascados en la tierra que los proyectiles habían convertido en pantanos. También tenían problemas de diseño. De hecho, muchos conductores de tanques murieron más por las emisiones de monóxido de carbono que por lanzamiento de proyectiles, porque el tubo de escape del motor quedaba dentro del vehículo. Pero su potencial como arma de guerra era evidente. Más tarde se usarían para dirigir a filas de infantería hasta la batalla y para ofrecerles protección del fuego de las ametralladoras enemigas. Se ordenó su producción a gran escala y en 1918 británicos y franceses habían fabricado más de 6.800 unidades. Alemania solo tenía 20. Sus generales creían que era más importante destruirlos con armas antitanque. Esa decisión supondría la derrota final de las fuerzas alemanas. Los alemanes transformaron rápidamente sus aeronaves, los cepelines, en bombarderos. Y durante los 2 primeros años de la guerra se produjeron unos 50 ataques aéreos que mataron a más de 500 personas. Al principio no se podía hacer mucho.
Los cepelines podían operar a más altura que los aviones británicos, pero pronto se diseñaron medidas de contraataque. Habría apagones en las ciudades británicas y se colocarían baterías antiaéreas y focos para derribarlos. A finales de 1916, los alemanes habían perdido tantos cepelines que dejaron de enviarlos. En su lugar, desarrollaron bombarderos nocturnos, el Gotha, de 2 motores, y el Giant, de 4, para llevar la guerra al frente civil. La mayoría de los ataques se dirigían contra Londres y tuvieron que ponerse defensas para contrarrestarlos. Fue en mayo de 1918 cuando este aspecto de la guerra se detuvo. Pero para entonces 1.162 personas habían muerto y había más de 4.000 heridos. Los aviones volaron sobre las trincheras desde los primeros días de la guerra. Al principio eran solo los ojos de la artillería e infantería informando tanto de la posición de los objetivos como de los movimientos en las fuerzas enemigas. Pero a medida que la guerra avanzaba, su papel cambiaría. Cuando quedó claro que los aviones tenían un gran efecto sobre las batallas, hubo que desarrollar un sistema de defensa contra ellos. Este era el caza de una sola plaza, diseñado para derribar al avión explorador de 2 plazas. Pertenece a la época de los excelentes pilotos de cazas. Giraban y daban vueltas por el cielo, encima de las trincheras, intentando poner el otro avión a tiro. Las tropas de tierra podían contemplar estas batallas aéreas con total claridad. Otra vez hubo que desarrollar una nueva defensa. Los británicos enviaban a sus cazas en escuadrones para que la superioridad numérica les otorgase seguridad. Los días de los vuelos en solitario habían concluido. En cuanto el cielo estuvo bajo control británico, estos escuadrones se adaptaron para lanzar bombas primitivas e improvisadas. Aunque no eran muy precisos, podían atacar a las bases alemanas detrás de las trincheras. Pero finalmente fue evidente que la guerra se ganaría o se perdería en tierra. La batalla del Somme sería la batalla más importante de la guerra. El alto mando británico pensó que tenía un plan que cambiaría la guerra de trincheras en la zona y les permitiría volver a la guerra de movimiento. La batalla empezó con una descarga de artillería que duró una semana. Estaba planificada para destrozar a las trincheras alemanas. Durante ese tiempo, miles de artilleros británicos lanzaron 3 millones de proyectiles y aún así no consiguieron lograr su objetivo. Los alemanes llevaban más o menos 2 años en el mismo lugar y durante ese tiempo habían excavado mucho y bien. La mayor parte de sus trincheras llegaban hasta 10 metros bajo tierra y eran virtualmente a prueba de bombas. En cuanto terminó la descarga, consiguieron salir y recuperar sus posiciones, y con las ametralladoras desataron el caos entre las tropas que avanzaban. A los británicos les habían dado órdenes de avanzar rápidamente y en orden. Las tropas se convirtieron una vez más en blancos fáciles para las ametralladoras. La gran batalla, rápida y decisiva, volvía a convertirse en un penoso avance. 415.000 soldados británicos, 450.000 alemanes y 195.000 franceses murieron durante los 6 meses que duró esta terrible y cruenta batalla. La falta de mano de obra se hizo aún más grave cuando se impuso el reclutamiento obligatorio en 1916. Solo existía una solución. Las mujeres tendrían que sustituir a los hombres en los puestos de trabajo. En 1914 la mayoría de las mujeres que trabajaban lo hacían en el servicio doméstico o en la industria textil y en la de la indumentaria. En 1918 todo eso cambió y las mujeres jugaron un papel decisivo en todos los procesos de fabricación importantes. También accedieron a sectores como el transporte y las oficinas, que tradicionalmente habían sido territorios masculinos. En noviembre de 1918, con el invierno cerca y la amenaza de la hambruna cerniéndose sobre Alemania, el Kaiser sopesó la situación y finalmente abandonó el poder.
El nuevo gobierno hizo los preparativos para firmar un tratado de paz.